Amén y amén. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a las personas que se van a ir conectando a través de SLN Live. Y vamos a continuar con la serie de enseñanzas que comencé el miércoles pasado hablando acerca de la Biblia y el Corán. La Biblia, el libro inspirado, las sagradas escrituras que forman la fe cristiana, y el Corán, un libro desarrollado 2 siglos después de la muerte de Mahoma, y es el manual de creencia de los musulmanes, de aquellas personas que han adoptado el Islam como su religión. Claramente vivimos en un mundo donde el Islam está en no pocos lugares avanzando a pasos agigantados. Lo podemos ver tranquilamente en toda Europa. Para sorpresa quizás de alguno, no para uno que conoce básicamente lo que es la fe musulmana, la creencia musulmana y que lo que enseña el Corán, sabemos que el Islam en sí no es una religión, se podría decir, serena, inocente, que solo busca nada más que las personas puedan creer en el Señor. Es una religión que, aparte de incluir, entre comillas, fe en Dios, es una religión que incluye Estado, política, que incluye ejército, que tiene como principal motivación la expansión, pero no la expansión de una ideología pacífica que invite a la gente a creer en Dios para una salvación eterna, no, sino que indica una expansión territorial de conquista, y si tiene que usar las armas para llevar a cabo el mismo, para poder llevar a cabo su misión, lo hace, y tiene permisidades bastante controversiales que contradicen completamente el Evangelio de Jesús. Claramente nosotros debemos estar atentos a esto porque es algo expansivo, es algo que claramente está tomando muchos territorios, y ideológicamente, lastimosamente, algunos se están dejando seducir por esta ola de creencia musulmana, de creencia islámica. Entonces usted va a escuchar que en muchos lugares está el eslogan que dice Islam is peace. Es decir, el Islam es paz. Claro, lo que no te dicen es que es paz. ¿En qué aspecto paz? Bueno, es paz para los que siguen el Corán. Para ellos hay paz, pero en el Corán no hay paz para los que no siguen el Islam. Es decir, ellos te dicen, cuando llegan a un lugar, quieren imponer de manera ofensiva su creencia. Y por eso que hoy día tenemos una situación bastante alarmante en Europa. Si usted no ha investigado eso, investigue y usted se va a dar cuenta que hay una situación bastante delicada en Europa, porque se están implementando aún las leyes más estrictas del Corán en ciudades europeas. Y por si no lo sabía, cuando los musulmanes invadieron Europa, o gran parte de Europa, fue una de las guerras más largas de toda la historia. Duró casi 7 siglos, casi 700 años que se demoraron en poder sacarlos de Europa. Y cuando decidieron allá por el siglo XIV, siglo XIII, XIV, expulsar a los musulmanes de Europa, sacarlos del sur de España, sacarlos de todos los lugares donde ya se habían acentuado, hasta lo tuvieron que hacer con limpieza étnica. Fueron a la guerra literal, millones de muertos. Entonces, ahora la estrategia cambió. Están invadiendo las naciones, pero utilizando la procreación. De esa manera ellos se ponen a tener hijos y van colonizando pueblos, se van estableciendo con personas que al parecer tienen su nacionalidad en un país europeo, pero su creencia y su ideología religiosa es musulmana. ¿Me siguen? Entonces se complementan dos
cosas que hacen una bomba de tiempo. En primera instancia, una Europa de jóvenes que no quieren ser padres, de un continente envejecido que está próximo ya a desaparecer, a salir de la esfera terrestre. Y entonces tenemos a jóvenes que, que piensan que tener una mascota, un perrito, es lo mismo que tener un bebé. Y los musulmanes dicen amén a eso, buenísimo. Porque nosotros tomamos la demografía. ¿Me siguen hasta acá? Bueno, no crea usted que aquí en Estados Unidos es un problema menor. Muy pocos americanos hoy quieren tener hijos. Básicamente están adoptando la misma ideología que los europeos. Entonces, todo lo que hoy día se está viendo, pero ¿por qué tanta discriminación, racismo? Básicamente el gringo americano está mirando eso, no se justifica, pero el gringo americano mira esa situación y dice, acá lo único que están trayendo hijos son los hispanos, los afros y los musulmanes. Y nosotros nos estamos quedando atrás. Si no hacemos algo en 100 años, ya no van a existir los anglos. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, a todo esto tenés que sumarle otras ideologías que se aprovecha, por ejemplo, la religión islámica y aportan recursos para que estos vientos ideológicos se permitan en las universidades occidentales, por ejemplo, como el aborto, por ejemplo, como la unión entre personas del mismo género. ¿Usted cree que esto es libertad, que esto, que el otro? Olvídese. Todo esto es, si dos personas del mismo género mantienen relaciones íntimas, ¿se pueden procrear? Y si una persona que decide tener relaciones hetero, pero puede abortar cuando se le dé la gana, entonces ¿qué pasa? ¿Qué es lo que controlan? La natalidad. Entonces, mejor, mientras menos hijos tengan los occidentales, más hijos vamos a tener nosotros, y de acá a 50 años gobernamos sin disparar una bala. Entonces somos más, y de esa manera vamos metiendo nuestra gente en el gobierno. Y va a llegar un momento donde, por ejemplo, hoy día en Irán, pues está el ISIS, que es el Estado Islámico gobernando por medio de las más rígidas enseñanzas del Corán, tomando una posición política de Estado y de fe. Las personas, obviamente, pues no tienen la libertad de expresar su fe. ¿Usted quiere eso para Estados Unidos? ¿Quiere eso para sus nietos, sus bisnietos? Si usted no me habla, usted va a tener problema conmigo. No. Bueno, ¿y qué está haciendo para que eso no ocurra? Entonces, claramente, pero uno debe saber qué es el Islam, qué enseña el Corán, quién era Mahoma, quién era Jesús, qué enseña la Biblia. Por eso que esto está muy bueno, y en esta segunda clase voy a enseñar. La semana pasada comencé hablando de una de las enseñanzas que son el pilar del Nuevo Testamento, como lo es la paternidad de Dios. Cuando Dios es padre, Dios puede proveer, proteger. ¿Me siguen? Porque son funciones paternas. Un padre debe proteger, debe proveer, debe disciplinar, debe amar, debe cuidar. Esas son las funciones de un padre. El Corán no te muestra, no te enseña a Dios como padre. No solamente que no te muestra y no te enseña, es que cuando se refiere a la paternidad de Dios, la contradice, la niega. O sea, Dios, por medio de Cristo siempre intentó mostrarnos al Padre. Y Mahoma trató de enseñar que Dios no puede ser padre, hasta llegó a la conclusión de decir no puede ser padre porque él no tiene consorte. ¿Se recuerda qué significaba la palabra consorte? Cónyuge. No tiene esposa. Así que ¿cómo va a tener hijos si no tiene esposa? Bueno, en fin, a esas deducciones llegaba el gran teólogo Mohammed. Por si no lo sabía, Mohammed, yo le voy tirando chispitas para que usted sepa, era analfabeto. El Corán no lo escribe él. El Corán son narrativas de personas que comenzaron a escribir su biografía y sus enseñanzas y sus experiencias 2 siglos después de distancia. Mohammed muere allá por alrededor del 630 y pico, pero
se comienzan a narrar sus experiencias y sus enseñanzas allá por el siglo VIII. Así que tenemos personas que ni siquiera pudieron escribir su biografía en cuestión de personajes que caminaron con él. Y no es lo mismo que yo escriba acerca de alguien con el cual caminé a que alguien 200 años después narre la historia que le contó el bisabuelo, que el bisabuelo o el tatarabuelo le contó al bisabuelo, el bisabuelo le contó al abuelo, el abuelo le contó al papá y el papá me contó a mí. Y en ese siglo se pueden ir quedando cosas en el camino o se pueden ir inflando cosas en el camino. Por eso que el evangelio es tan maravilloso. Porque los 4 evangelios que narran la biografía de Jesús son personas que caminaron con él, que escribieron, personas que estuvieron caminando con Jesús. Y eso es glorioso, porque eso te da más confiabilidad. Pero bueno, hoy día, así como tocamos la semana pasada acerca de la paternidad, que hablaba la Biblia de la paternidad, ahora vamos a hablar de un tema central, medular para la fe de los cristianos, como lo es la identidad divina de Jesucristo. Esto es interesante y quiero que entendamos algo especial. Escuchen esto. Si la identidad de Cristo no es eternamente divina, entonces no puede salvar a la humanidad pecaminosa. ¿Por qué? Porque solo Dios puede salvar. Escuchen esto. Las religiones más prominentes de Occidente, la religión más grande o una de las más grandes de Oriente, niegan la divinidad de Cristo. ¿Por qué será? Porque Satanás sabe que donde Cristo es reconocido como Dios, su divinidad eterna, entonces se puede manifestar su gloria, su redención, su poder, su gracia, su favor. Por ejemplo, comencemos con las religiones occidentales, las cuales se profesan ser cristianas, pero niegan la divinidad de Cristo. Entre ellas, los mormones. Aunque el eslogan es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, ellos no creen que Jesús es eternamente divino. Como mucho, creen que es un ser divino creado por Dios antes de la creación de todas las cosas, pero creado al fin. En otras palabras, no es eterno. Por cuanto no es eterno y es creado, entonces no es igual a Dios. Y si no es igual a Dios y si no es Dios, entonces la Biblia mintió. Porque solo Dios puede salvar a la humanidad. ¿Qué otra religión no cree en la divinidad eterna? Los adventistas, que también se autodescriben como cristianos. Los testigos de Jehová tampoco creen en la divinidad eterna de Cristo. Los católicos tienen una ensalada rusa en la cabeza que hasta ya magnifican la divinidad como diciendo, no solamente Cristo, María es también inmaculada. María es corredentora y María, pero son enseñanzas que claramente no corresponden. Eso por el lado occidental. Por el lado oriental, el judaísmo no cree ni siquiera que Jesús es el Mesías. El Islam no contempla, y lo vamos a ver, no contempla a Dios o a Cristo como Dios. Entonces, es interesante. Mira lo que dice Pablo, porque la iglesia debe comenzar a recuperar el deseo y la pasión por aprender cosas relacionadas a Cristo. ¿Cuál es el grave problema de no pocos cristianos en la actualidad? Que concurren a los templos para ver qué Dios tiene para mí, qué me muestra para mí, cuántas naciones hay para mí. Y ellos entonces asisten a la iglesia con la mera motivación de ver qué Dios me va a hablar a mí. ¿Qué significa? Porque está lindo que Dios me hable, sí, que Dios me hable, pero todo ese que Dios me hable está relacionado a qué va a pasar con mi vida, qué voy a tener, como si Dios fuera una especie de... Sí, como si Dios fuera una especie de tarotista
que te va anunciando el futuro y te dicen, veo riquezas, te vas a casar, mira, qué buena noticia, te vas a casar con un argentino. Mira, te veo, no sé, veo en tu cuarto como 4 o 5 maletas. No, pero yo nunca viajé, por eso mismo, prepárate para viajar. Siempre salen ganando. Porque te van sacando info clasificada. Pero llega el momento, o va a llegar un momento en donde las personas que amamos a Jesús asistiremos al lugar donde se predica la palabra del Señor con el único deseo de conocer a profundidad a aquel que nos dio vida, aun cuando estábamos envueltos en nuestros delitos y pecados. Jesucristo. Vamos a ver qué dice Pablo. Y el tiempo ha pasado, pero trataré de ser lo más rápido posible. Dice Pablo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia ¿de qué? Del conocimiento de Cristo Jesús, fuerte, a ver, con S mayúscula, ok, ¿cuál era el nombre de Dios en el antiguo pacto? ¿Cómo lo traduce la Reina Valera? Jehová. ¿La palabra Jehová aparece en el Nuevo Testamento, que ya se escribe en griego? No, pero sí aparece la palabra Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros traducir Jehová o referenciar el término Jehová en el Nuevo Testamento? Por medio de Señor. Porque en el Antiguo Testamento no solamente vemos a Jehová, también vemos la expresión Señor. ¿Ok? Entonces Pablo dice, Cristo Jesús es mi, ¿y qué quiere decir? Mi Dios. ¿Ok? Por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ganar qué? Conocimiento, profundidad. Entonces, ¿dónde está el éxito del creyente? ¿Dónde está la victoria de los hijos de Dios? En conocer a Cristo en su eterna divinidad. Cuando usted y yo profundizamos en la revelación de Cristo, Él es el tesoro, Él es el misterio, Él es Dios encarnado, Él es el eterno Rey de gloria que entregó su vida para que usted y yo pudiéramos tener acceso a la eternidad, acceso a la herencia, acceso a la sanidad, acceso al perdón, acceso a la justificación, acceso a la reconciliación, acceso a la redención, acceso a todo lo que le pertenece a la divinidad. Mientras usted y yo estamos jugando a la fe para alcanzar cosas efímeras solamente. La iglesia debe recuperar ese ardor ferviente por decir, voy al templo para ver qué aprendo de Cristo, cómo adorar mejor a Cristo, cómo servirle mejor a Cristo, cómo predicar mejor a Cristo, cómo conocerle mejor a Cristo. La iglesia debe recuperar ese deseo, ese fervor. Y Pablo decía, yo no tengo todo por basura con tal de llegar al conocimiento profundo de Cristo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta clase? Rápido, establecer con claridad quién es Jesucristo según el Nuevo Testamento y contrastarlo con la identidad que el Corán atribuye a Jesús. Si usted en algún momento, primeramente usted fundamente su fe en la Escritura para después comenzar a examinar lo que es el Corán, ¿ok? Porque si usted se pone de repente a leer el Corán sin estar bien firme en las Escrituras, hasta muchos, no te digo las mujeres, pero algunos hombres dicen, buenísimo el Corán, pastor, porque te permite tener 4, no una. Pero si no podés con una. Ok. Y las mujeres no creo que se metan porque en el Corán permite que los hombres le den, exacto, sí, le den su pela, ¿me entendés? Que eso hay que estudiarlo a profundidad después. A ver, ¿cómo le llama el Corán a Jesús? Para que usted vaya entendiendo. ¿Cómo le llama el Corán a Jesús? Isa. O sea, cuando usted lea en el Corán el término Isa, es que está haciendo alusión ¿a quién? A Jesús. ¿Ok? Entonces,
demostrando que se trata de dos definiciones doctrinales incompatibles. Vamos a ver rápidamente qué dice el Nuevo Testamento, porque los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones niegan la divinidad de Cristo y te confunden con versículos. Pero vamos a ver que tampoco hay que ser un erudito para poder entender que el Nuevo Testamento, tanto el Nuevo como el Antiguo, pues nos dejan saber la importancia y definen de una manera muy certera la divinidad del Señor. Ahora, ¿por qué yo necesito saber qué dice el Antiguo Testamento en relación al Mesías? Si ese Mesías que vendría a rescatar al pueblo de sus pecados realmente era Dios encarnado o un ser que Dios enviaría con poderes divinos para poder ayudar y salvar al pueblo de sus pecados. ¿Me siguen? Porque te agarra un judío que no cree en el Nuevo Testamento y te dice, ustedes porque se dejaron seducir por todas las enseñanzas nefastas de personas que escribieron el Nuevo Testamento, pero el Antiguo Testamento nunca enseña que el Mesías sería Dios. Bueno, le vamos a dar herramienta esta noche para que podamos todos también predicarle a un judío que niega que el Mesías profetizado en el Antiguo Pacto, que es el texto que él lee, deja saber que Cristo sería, o ese Mesías sería, no un embajador que Dios enviaría con poderes divinos, sino que sería el mismo Dios el que se encarnaría. Entonces, en el Nuevo Pacto, Jesucristo, ¿qué es lo que es? Es Dios eterno, no un Dios creado en la eternidad, es Dios eterno. La Biblia claramente dice, sus días son desde la eternidad hasta la eternidad. O sea que si sus días son desde la eternidad, ¿qué quiere decir? Que nunca fue creado. Porque ¿qué significa eterno? Algo que siempre existió, que siempre va a existir, que no tuvo un comienzo. Por eso que eso hace que Dios sea único. ¿Por qué? Porque después de lo eterno, que es Dios, todo es creado por ese Dios que es eterno. Y por eso que lo hace diferente a todo. Entonces, antes de ingresar a la enseñanza neotestamentaria de la divinidad de Cristo, vamos a observar lo que el Antiguo Testamento habla en relación a la divinidad del Mesías. Y esto es interesante para que usted se lo pueda enseñar a un judío. Si quiere, vaya tomando nota de los versículos para que cuando un judío le diga, el Antiguo Testamento nunca dice que el Mesías iba a ser Dios hecho hombre. Bueno, vamos a ver qué dice el Antiguo Testamento. Leamos. Isaías, escrito 8 siglos antes del nacimiento del Mesías, dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido. Fuerte. Hijo nos es dado. Una vez más, a ver qué dice. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Entonces diga conmigo, el niño, la parte humana de Jesús, es nacida, pero el hijo no es nacido, porque el hijo es eterno. Porque si el hijo hubiese nacido, tuviera un principio, porque todo lo que nace tiene un principio. Entonces, el niño, la parte humana, es nacida, porque Dios se iba a encarnar, necesitaba tener un principio. Dígame, por favor, amén, por favor. Ok. Pero ahora dice, el hijo no puede ser nacido porque es eterno, entonces el hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. 2 puntos, fuerte, a ver, admirable. Hasta ahí no tengo problema, pastor. Consejero, perfecto, para mí fue un buen maestro de moral, fue un buen admirable, o sea, un buen profesor admirable, ok. ¿Y ahora qué dice? Bueno, decidiste. Dios fuerte, pero ese hijo que nos es dado es Dios fuerte, pero ese hijo es padre también. Y no padre, no, es padre eterno. Bueno, decidiste, o es hijo o es padre. Es que el padre es en el hijo es en el padre. Los dos son uno, los dos son eternos. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Está claro? Pero vamos a ver qué más dice. ¿Quién fue el que anunció al Mesías? ¿Quién fue el que anunció al Mesías? Juan el Bautista. ¿Ok? Listo. Dice
el libro de Isaías 8 siglos antes del Señor. Dice: voz que clama en el desierto, preparad camino. ¿Cómo, Jehová? Ahí lo dice. ¿A quién le tenía que preparar camino? Entonces el Mesías, ¿quién sería? Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se alinee. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. ¿Cuánto estamos aprendiendo? Esto es tan glorioso. Yo no sé si a usted le emociona. Ay, qué lindo. Isaías, noten ustedes, mi hermano, porque alguien podría haber tenido sus dudas hasta mediados del siglo XX. Alguno podría decir: no, ustedes están inventando que esto, que el otro. Pero cuando surgieron los hallazgos de los rollos del Mar Muerto, ¿se recuerdan? Que esto es un dato verídico. Se descubren rollos muy antiguos, entre ellos muchos pasajes, tanto completos o como parciales, del Nuevo Testamento, de otros libros antiguos y de muchos libros que pertenecen al Antiguo Testamento. Escuchen esto que es interesante. El profeta más mesiánico del Antiguo Testamento, o sea, que dicta más profecías del Mesías, es Isaías. No que los demás no hayan anunciado profecías mesiánicas, pero estoy hablando que Isaías fue el que más, por eso que le llaman el profeta mesiánico. Y es interesante, uno de los libros o uno de los rollos que se encontró completo es el libro de Isaías, a mediados del siglo XX. Entonces, ¿qué es lo que indica? Dios preservó ese rollo para que todo el mundo entendiera, y ahora nadie tiene excusa. ¿Por qué? Porque claramente se puede comprobar de una manera concreta que ese libro pertenece y es exactamente igual como los escritos que hoy día tenemos en el libro de Isaías. Entonces, Isaías dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. ¿Qué es lo que anuncia? Que una virgen concebiría y daría a luz un hijo y llamaría su nombre Emmanuel. Isaías lo dice 8 siglos antes. ¿Y qué significa, Emmanuel? ¿Qué tiene que ver eso con la divinidad del Señor? Bueno, dice el ángel a María: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces, el Antiguo Testamento nos deja saber que ese Mesías sería Dios hecho hombre para salvar. Sí. Entonces, ahora vayamos rápido a ver qué dice el Nuevo Testamento. ¿Qué luz nos arroja? ¿Qué fundamento doctrinal en relación a la divinidad de Cristo? Dice Juan lo siguiente: en el principio era el Verbo. Está hablando de Jesús, ¿ok? En el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. ¿Sabe qué dice la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová? Porque esto está muy claro. Dice: el Verbo era Dios. Ellos, al ver que ese versículo claramente los confrontaba con lo que ellos enseñaban, los Testigos de Jehová cambiaron o le agregaron a ese término y le pusieron: y el Verbo era como un Dios. Este era en el principio con Dios. Pero mire lo que dice ahora: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Eso merecía un aplauso, mi hermana. Pero mire lo que dice Juan 1:14: y aquel Verbo fue hecho
Dios se encarnó, ese verbo que era Dios, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús es eterno, preexistente y Dios hecho hombre según el Nuevo Testamento. Pero Juan 10:30 dice, yo, hablando Jesús, yo y el Padre, uno somos. Jesús nunca se presentó como un obrero con buenos valores, con poderes divinos para hacerle bien a la humanidad. No, Él se presentó no solamente con esos atributos, sino que Él sabía muy bien. Dijo, yo y el Padre, uno somos. Por eso que los judíos sabían muy bien. Cuando Jesús hablaba de esa manera, se querían rasgar las vestiduras. Dice Juan 17, 20 y 21. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, o por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, usted y yo, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Pero el cristianismo está fragmentado. ¿Y por qué está fragmentado? Y bueno, porque todavía no han recibido esa revelación profunda de la divinidad y la unidad de la deidad en Cristo Jesús con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús afirma unidad de esencia con el Padre, no solo acuerdo moral. Dice Colosenses algo interesantísimo. Pablo dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, es decir, en Cristo, ¿qué es lo que habita? Habita corporalmente toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, no una parte de Dios, no un reflejo, no un mini Dios creado por el Dios creador, no, toda la deidad reside en Cristo. ¿Qué más dice el Nuevo Testamento? ¿Estamos aprendiendo? Dios, dice Hebreos, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, está haciendo alusión a todo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, dice, y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero todo y por quien asimismo hizo ya no solamente la tierra, el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, y escuchen lo que dice ahora, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo no solamente es la plenitud de la deidad, sino que en Él habita toda la esencia de la imagen, de la sustancia de Dios. Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Lo que Jesús le estaba diciendo, ustedes tienen el privilegio de ver a Dios y al Padre de manera literal. Lo están viendo. Por eso que Jesús dice que nosotros somos más bienaventurados que aún ellos. ¿Pero por qué? Si ellos tuvieron la posibilidad de ver por única vez en la historia al Dios encarnado, lo pudieron palpar, lo pudieron tocar, lo pudieron ver. Era Dios. Dios estaba manifestando por única vez a la humanidad de manera corporal.
¿Y por qué dice que nosotros somos más bienaventurados que ellos? Porque Jesús le dijo, porque me viste, porque tuviste esta bendición, porque me pudiste tocar, creíste. Pero más bienaventurados son los que no vieron y creyeron, porque eso han tenido una revelación gloriosa del Espíritu de Dios. Y a pesar de que no me han tocado, de que no me han visto físicamente, tienen una certeza de mi existencia y de mi divinidad, porque el Espíritu Santo los ha convencido. Por eso que son mucho más bienaventurados. Ay, pastor, muy lindo todas esas cosas, pero decime que se me va a arreglar los problemas del matrimonio, dale. Decime que Dios tiene cosas lindas, que el mes que viene me compro la casa, dale, porque yo vine para eso. Porque yo ahora vine con tanta necesidad, pastor. Y vos me estás hablando de esto, muy linda la enseñanza, pero ¿de qué me sirve saber que Cristo es Dios? Y que el Mesías es divino. Está bien, todo perfecto. Qué lindo, qué bueno. Pero ahora, dame una palabra para mí. Una palabra de mí. No me haga enojar. No me haga enojar. Si no le genera a usted gozo, si no le genera esto una profundidad de gratitud, yo leo esto y yo digo, en Argentina decimos, my goodness. Entonces siempre hay un bocón. Parece que Felipe era venezolano. ¿Y qué hizo Felipe? ¿Qué hizo Felipe? Felipe le dijo, Señor, show us the Father, the Heavenly Father. And that's it. And that is all for us. ¿Lo dije bien? ¿Sí? Si usted no sabe inglés. ¿Qué es lo que le acaba de decir Jesús? Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora lo conocéis y le habéis. ¿Qué es lo que le estaba diciendo? Y Felipe, mira que tenés al lado decirle, Felipe, Felipe le dice, qué lindo lo que acabas de decir, pero muéstranos al Padre y ya está, te prometemos que ya está. No more signal, no more signal. No más señales, Señor. Muéstranos y ya con eso nos basta. Y Jesús lo mira y le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Es muy importante para los creyentes, para los cristianos, identificar a Cristo como Dios, porque ahí nace el poder glorioso de la divinidad fluyendo en nuestras vidas. Donde Cristo es menospreciado. ¿Y qué es lo que es menospreciado? Donde no se le da el valor. El incrédulo desprecia a Cristo, pero hay cristianos que lo menosprecian. Jesús comparte la misma naturaleza y autoridad creadora de Dios. Mira lo que dice ahora, qué interesante el libro de Filipenses. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Están apurados? Ok, dice, haya pues, Filipenses 2:5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, a ver, ayúdame a leer esta parte, no estimó el ser, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para la gloria de Dios Padre. Entonces, noten esto que es interesante. Jesús no asciende a la divinidad.
desciende siendo Dios. Su sacrificio no es que lo elevó a la divinidad. Él ya era divino y se hizo siervo. Esto es glorioso, mi hermano. Conclusión. En cuanto a la identidad de Cristo en las Sagradas Escrituras, podemos definir esto. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento afirman que Jesucristo, el Mesías, es 1. Dios eterno. 2. Dios encarnado. 3. Hijo unigénito del Padre. Revelación plena de Dios, Salvador y Redentor. Negar esta identidad es negar el Evangelio mismo. ¿Qué dicen nuestros primos? Vamos a ver qué dicen algunos de ustedes que les gusta. Ay, pastor. ¿Qué dice el Corán? Jesús, Isa, enseña el Corán que Jesús es un profeta humano no divino. Enseña que es el anteúltimo profeta y que Mahoma es el último profeta, pero ya leímos que Hebreos dice que habiendo Dios hablado por muchos en el Antiguo Pacto, ya ahora nos habló ya definitivamente en el Hijo. Es decir, ya está. Cristo es el Mesías. ¿Estamos acá? Ya no va a hablar más por otra boca. Mira lo que dice la Sura 5:72. ¿Se recuerdan que Sura se le dice a los versículos en el Corán? Sura 5:72 dice: son incrédulos quienes dicen Allah es el Mesías. Mira lo que dice el Corán. El Mesías dijo: oh hijos de Israel, adorad a Allah, mi Señor y vuestro Señor. A quien asocie algo con Allah, Él le vedará. Y ahí le puse entre comillas qué significa la palabra vedar: prohibir el paraíso. Entonces en el Corán dice que quienes digan que Jesús es Alá, Dios le va a negar la entrada al paraíso. Bueno, pero paradójicamente, si vos te inmolás y matás a gente inocente y te explotás, Alá te va a dar un lugar en el paraíso. Está un poco extraña la cosa. Me parece que Mahoma tenía algunas ideas un poco extrañas. Y bueno, estaba un poco medio... Recuerde que él, después que se muere su mujer, su primera esposa, él comienza a creer en la poligamia y se casa con una niña de entre 6 a 9 años. Y ella tenía casi 53. O sea que para él el problema de casarse con una menor, la pedofilia no era un problema. Entonces en el Corán la divinidad de Cristo es condenada como incredulidad. ¿Qué más? La Sura 4:171 dice: el Mesías, Jesús, hijo de María, es solo un mensajero de Alá y su palabra. No digáis 3. Alá es un Dios único. Eso después lo vamos a tocar, si Dios quiere, la próxima clase, donde vamos a hablar qué dice la Biblia acerca de la Trinidad, como comúnmente se conoce, y qué dice el Corán. Parece que este muchacho tampoco creía en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ok. Jesús es reducido a un mensajero creado, no hijo de Dios. Tercero, la Sura 5:75 dice: el Mesías, hijo de María, no era sino un mensajero. Su madre era veraz, ambos comían alimento. ¿Qué indica eso? Que el Corán enfatiza su humanidad común para negar cualquier divinidad. La Sura 19:30 y 31 dijo Jesús: yo soy siervo de Alá, Él me ha dado la escritura y me ha hecho profeta. ¿Se dan cuenta cómo van sacando texto de contexto para transformarlo en un pretexto? Claramente, Él también es llamado el siervo. Jesús se presenta como siervo, no como Señor. Jesús tomó forma de siervo, pero era Señor. La Sura 3:59, para Alá Jesús es semejante. Dice, para Alá, dice la Sura 3:59, Jesús es semejante a Adán. Lo creó del polvo y le dijo, lo creó del polvo y le dijo, sé, y fue.
¿Qué indica eso? Jesús es considerado criatura creada, no eterna. Conclusión del Islam en relación a la divinidad del Mesías. 1. En el Corán enseña que Jesús es, número 1, solamente un profeta humano. 2, un mensajero creado. 3, un simple siervo de Alá. 4, no divino. 5, no hijo de Dios. Afirmar otra cosa en el Corán es asociado con shirk, es decir, condenado. Contraste doctrinal directo. El Nuevo Testamento, a ver, lo leemos todo. Confirma que Jesús es Dios. El Corán solo lo contempla como una criatura creada. En el Nuevo Testamento enseña que es el unigénito Hijo eterno del Padre. El Corán solo lo presenta como un siervo de Alá. En el Nuevo Testamento, permite que Jesús sea adorado como Dios. En el Corán, Jesús no puede ser adorado. En el Nuevo Testamento, Jesús es Señor y Salvador del mundo. En el Corán es solo un mensajero. En el Nuevo Testamento, Jesucristo es la revelación final de Dios. En el Corán, Jesús es simplemente un profeta. ¿Cuál es la idea clave? Esta es enseñanza. El cristianismo no comienza preguntando qué enseñó Jesús, sino quién es Jesús. Si Jesús no es Dios, no puede salvar. Y si Jesús es Dios, no puede ser solo un profeta. Todo comienza y termina con esta verdad. Jesucristo no es solo un maestro ni un profeta, es Dios hecho carne. Si Él no es Dios, no puede salvar. Y si Él es Dios, merece toda nuestra fe y obediencia. Vamos a ponernos de pie. Yo no sé si a usted esta palabra le ha ministrado, pero cada vez que uno estudia la divinidad de Cristo, más gratitud comienza a brotar en el corazón. Porque ahora entendemos mucho mejor nuestra redención. ¿Usted está entendiendo cuánto amor nos ha dado el Padre para Él tomar la decisión de encarnarse para que usted y yo podamos tener acceso a su gracia, a su amor, a su salvación, a su poder, a su manifestación? ¿Me hago entender? Entonces esto es glorioso, porque donde Jesús es reconocido como Dios, es decir, no es lo mismo que yo venga a orar con el pensamiento de que Jesús, por ejemplo, en el mejor de los casos para alguno, es un mini Dios creado por Dios antes de la creación de todas las cosas. Y entonces yo vengo y Jesús sabe con el pensamiento, con la creencia que yo vengo acerca de Él. ¿Me van siguiendo hasta acá? Entonces no es lo mismo doblar mis rodillas para orar en el nombre de Jesús y que Jesús mismo esté viendo, como Él es omnisciente, que Él mismo esté contemplando que en mi interior yo no le estoy dando toda la esencia de su divinidad, que Él mismo esté mirando que yo no le estoy dando ese lugar prominente que a Él le pertenece. Entonces yo lo estoy menospreciando. ¿Por qué? Porque orar en el nombre de Jesús es orar en el nombre del mismo Dios encarnado. Por eso que Dios escucha la oración que se elevan a Él en el nombre de su Hijo. ¿Por qué? Porque tiene la misma esencia de divinidad. Pero si yo no creo que Jesús es Dios, cuando yo digo en el nombre de Jesús, el Padre mira que yo no tengo esa revelación de la divinidad de Cristo, entonces esa oración no tiene poder porque estoy menospreciando el nombre. Pero ese nombre no puede ser menospreciado. ¿Por qué, pastor? Porque ese nombre se elevó hasta lo sumo. Y lo sumo quiere decir algo que no puede haber nada más arriba de lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Lo exaltó hasta lo sumo para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Por eso que es un tema central, es un tema medular, no es un tema secundario, la divinidad de Cristo.
Entonces por eso es que usted ve y dice, bueno, pero yo no veo el poder de Dios, la salvación, la redención, la manifestación gloriosa de Dios en denominaciones religiosas como el adventismo, el mormonismo, los testigos de Jehová, el catolicismo. Si son religiones cristianas occidentales, es que no reconocen a Cristo en su máxima expresión de divinidad. Entonces cuando yo reconozco esa expresión, cuando yo contemplo el Antiguo Testamento, cuando yo miro las profecías mesiánicas y yo veo claramente que ese Dios se encarnaría, y por eso que cuando llegó el momento en la encarnación, hubo una alegría tan gloriosa que en el cielo comenzaron los ángeles a decir: se ha cumplido lo que durante más de 4000 años se ha venido vaticinando. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra buena voluntad para con los hombres. Nos ha nacido hoy en Belén el Mesías. Dios se ha hecho carne. Oh my God. Me da ganas de tirar el micrófono. ¿Y la casa que me voy a comprar para cuándo, pastor? ¿Y el hombre que le estoy pidiendo? Por eso que estás solterona. Porque te querés casar con un hombre antes de casarte con Cristo primero. Casate con Cristo y van a aparecer buenos hombres. Pastores, que me gusta uno y esta noche vine a pedir confirmación. ¿Y cuál es el que te gusta? No va a la iglesia. Bueno, procura enamorarte. Antes de abrirle tu corazón a un hombre, trata de que ese hombre por lo menos abra la Biblia. No la abre, pastor. Y yo vengo a la iglesia, pero tampoco la abro. Esto es glorioso, mi hermano. Cuando yo doblo mis rodillas, mire, la vida de la persona cambia porque yo doblo mis rodillas y cuando yo le digo: papá, vengo en el nombre de Jesús. Pero yo sé lo que le estoy diciendo. Yo sé que le estoy diciendo: vengo en el Hijo eterno, en el nombre que es sobre todo nombre. Y Dios sabe que sé. Pero no es que yo sepa porque soy más inteligente, es porque el Espíritu Santo me ha revelado la divinidad de Cristo. Y me gozo en esa divinidad. Y por eso que mi fe aumentó y mi oración es más eficaz. Porque Dios dice: este está orando en el nombre de Jesús, pero entiende que Jesús es Dios. Entiende la divinidad. Y si entiende la divinidad, entiende el poder. Y si entiende el poder, sabe que es imposible que lo deje sin una buena respuesta. Por eso que la persona que entiende la divinidad y el señorío de Jesús, entiende que sus oraciones tienen respuesta. Y sabe esa persona, como entiende esa soberanía, esa grandeza, dice: no me importa lo que me respondas, yo te presento la oración en el nombre que sobre todo nombre. Padre, y como yo sé que estoy orando en el nombre más glorioso, porque es eterno, porque es divino, porque es poderoso, entonces, Señor, yo lo pongo en tus manos, que se haga tu voluntad. Porque si me dices que sí, es porque es bueno. Si me dices espera, es porque es bueno. Y si me dices que no, es porque es bueno. Porque todo lo que tú decidas en tu soberana voluntad, en ese nombre que es sobre todo nombre, siempre será de bendición para mi vida. Entonces Dios mira para adentro y dice: así me gusta, hijos con revelación de mi Hijo. Por eso que Pablo decía: yo lo tiro todo por basura, o lo tengo todo por basura. Padre, en esta noche te doy gracias. Gracias por enseñarnos la divinidad de Cristo. La importancia de conocer que Jesús no solo fue un buen maestro o un buen ministro con poderes divinos para hacer milagros. Él es la profecía cumplida. El Dios encarnado. Dios eterno que decidió por amor a nosotros tomar forma de siervo, tomar nuestro lugar en la cruz, sacrificarse de manera voluntaria para darnos a nosotros eterna redención. Padre, gracias. Y ayuda a todos los musulmanes que se encuentran, Señor, lastimosamente engañados en esta doctrina del Corán. Permite que Cristo resplandezca en sus corazones como tú lo hiciste en nuestras vidas. Que tengamos la cosecha de musulmanes más grande de todos los tiempos. Que se puedan convertir a Cristo, conocer el camino,
la verdad y la vida. Nosotros desde ya, Señor, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de ser coherederos juntamente con Cristo. Ayúdanos a ser fieles a ti, a pelear la buena batalla de la fe, a testificar de Cristo, a predicar el Evangelio, a ganar almas para tu reino. Ayúdanos a servirte incondicionalmente, a adorarte en espíritu y en verdad, a orar con fervor, con pasión en nuestros corazones. Líbranos de la apatía, líbranos de la tibieza espiritual, líbranos de la indiferencia espiritual y ayúdanos a caminar siempre en el centro de tu voluntad, llenos de tu Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Cuántos fueron bendecidos con esta linda enseñanza?